El Corrillo. Hoy con María José Stalrich. Hola, MJ, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Javi Casquero, ¿cómo está, Javi? Hola, muy buenas tardes. Joan Prats, La Meta, video podcast de referencia. Hola, Joan. ¿Qué pasa, Rafa? Muy buenas. Y vale por 4, pero es 1 y trino. Manuel Damián Martín García, señor doctor. ¿Qué pasa, Aquí Manuel? Estamos. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues la verdad es que con muchas ganas ya de que sea sábado 4:15 de la tarde, de echarnos a los oídos en marcador y ver en la tele ese primer derbi capitalino entre el Atlético y el Real Madrid, después de que ayer Julián Álvarez volase hacia el derbi con ese hat-trick de la araña, culminando la remontada de los rojiblancos ante el Rayo. Vaya partido de fútbol, ¿eh? Para los que dicen, no, es que el Cholo fue reservón. Un poco más y pone a 8 delanteros en MJ, ¿eh? Y claro, cuando juega al ataque, pues la cosa tiene sus frutos, ¿o no? Bueno, a ver, es que esto de los mantras, el Atleti y especialmente Simeone, a algunos les ha funcionado muy bien. Entonces, ¿para qué cambiarlo, no? En muchos casos, no. El Atlético de Madrid, en muchos de los partidos que se ha dicho que ha salido defensivo, no ha salido defensivo, ni muchísimo menos. Otra cosa es que generes más de lo que transformas, que eso también es verdad, porque al Atlético de Madrid le falta contundencia. Pero yo creo que ayer fue al partido desde el minuto 1. Es verdad que hubo ahí una alternancia de dominio, pero los últimos 10 minutos fueron absolutamente magníficos por parte del Atlético de Madrid. Es más, si el sábado que viene es capaz de mantener más o menos ese ritmo desde el minuto 1 y no los últimos 10, yo creo que el favorito es el Atlético de Madrid. Casquero, esto es así, entra fuerte, Stalrich. ¿Qué te pareció el partido en general? Luego vamos al detalle, ¿no? Y a lo de Julián Álvarez y en fin, a las polémicas también, que ya hemos analizado antes con Muñiz en bares que lugares. Pero Javi, tu lectura de lo que vimos en el Metropolitano. Que el Atlético de Madrid en el Metropolitano es un equipo muy, muy fiable, que de nuevo se pone por delante en el marcador y el equipo rival reacciona con muy poquito, marca ese golazo. Y otra vez se le pone el partido en contra con el gol de Álvaro García y aparece la capacidad de reacción, donde juega el Metropolitano, juega el Cholo también con los cambios que reactivaron al equipo con Nico González y Juliano por bandas. Fue un equipo muy profundo, muy vertical, creando muchísimas ocasiones, y apareció su estrella, la que demandaba el Cholo Simeone, Julián Álvarez, que si está en este modo, hay Atleti para creer y para pensar que le puede hacer partido al Real Madrid, que ha empezado muy fuerte, pero va a ser el primer gran partido de esta liga, ¿no? Ver en qué momento están ambos conjuntos con un partido de máxima exigencia. Quiero escuchar una primera valoración también de Manu. No, fijaros una cosa, yo no estoy viendo tan mal al Atlético de Madrid como los resultados que se están dando, y ayer me pareció un partido más de los 5 que ha disputado en Liga. Es decir, un equipo que no hace mal fútbol, que tiene oportunidades, no las marca, que tiene bajones muy serios en alguna parte del partido y de los cuales aprovechan los rivales. Si lo vemos como el resto de partidos, ayer sucedió el mismo guión. La diferencia estuvo en que al final ese Arreón, el Metropolitano y Julián Álvarez pues le dieron la victoria al Atlético de Madrid. Yo creo que el problema de este Atlético de Madrid, como en otras temporadas, es una cuestión de tiempo y empezará a carburar y a funcionar, sobre todo en ataque, aprovechando sus oportunidades, y en defensa no dejándose marcar con el paso de las jornadas. ¿Cuánto tiempo? Pues todos queremos que sea, o la gente del Atleti quiere que sea poco, pero lo cierto es que a mí no me desagrada tanto este Atlético de Madrid como la clasificación decía antes del partido de ayer. Y en cuanto al derbi, ojo con los derbis, que ya llevamos unos cuantos los que estamos aquí y sabemos que la mayoría, el que no llega como favorito se acaba llevando el gato al agua. Sí, no, la frase esa, ¿no?, de los cónclaves, el que entra papa sale cardenal, ¿no? A la hora de pronosticar, Prats, es que es muy difícil un derbi, por más que sí, claramente el Madrid está mejor que el Atleti, pero es en el Metropolitano, viene con el subidón de ayer el equipo del Cholo, vete tú a saber, ¿no? Sí, estaba escuchando a Manu y pensaba, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, quizá no tanto en darle el favoritismo al Atlético de Madrid, que entiendo lo que quiere decir Mariajo, pero para mí es difícil marcar un favorito en este tipo de partidos. Pero sí que es verdad que si viendo este Atlético de Madrid,
Si algún partido necesita, seguramente es un derbi contra el Madrid. Más que nada por los últimos precedentes también y por cómo compite el Cholo y el Atlético ante el Madrid. A veces incluso a mí me da la sensación, ya sé que no voluntariamente, pero que es el principal objetivo de la temporada, ¿no? Ganar al Madrid, y después en los otros objetivos le cuesta llegar un poquito más. En cualquier caso... pero déjame decir una cosa. Sí. Y luego voy a tener a un peñista del Madrid y otro del Atlético, que además son primos hermanos y se llaman y apellidan igual. Es algo muy curioso. El Atleti es un equipo muy grande y la gente que piensa, no, es que, lo dicen sobre todo desde el Madrid, es que ganando al Madrid ya han salvado la temporada. Contra eso hay que luchar, ¿eh, Joan? Exacto, es a eso a lo que me refiero. Justo es a eso a lo que me refiero. O sea, no se puede conformar el Atlético de Madrid cada temporada solo con ganar al Madrid 1 o 2 partidos o competirle o complicarle la vida, etcétera. Porque al final yo creo que el Atlético también esta temporada ha hecho una apuesta a nivel económico muy importante y se espera un salto. Yo creo que hasta el propio Cholo Simeone espera ese salto del propio equipo. Sí que es cierto que al final el Atlético yo creo que no está tan mal como quizás se ha dicho o da la sensación viendo los resultados. Bueno, exacto, más que nada por los resultados, ¿no? Más que se diga, sí, que somos todos, acabamos siendo muy resultadistas en los análisis. Sí, y es normal, porque también es verdad que el inicio no es bueno, pero es verdad que uno ve los partidos del Atlético de Madrid y le da la sensación que todo lo que falla algún día va a entrar, como decía ahora Manu, y ese día seguramente ya cambia radicalmente las sensaciones sobre el equipo y también evidentemente los resultados, porque es uno de los Atléticos de Madrid que en los últimos años más fútbol ofensivo genera, creo que esto es una evidencia. En contra, atrás es verdad que está endeble, y ahí es verdad que un equipo, además con tantos cambios como el de esta temporada, se hace desde atrás hacia adelante, y ahí es verdad que el Atlético tiene que retocar muchas cosas. Vamos a ver, será un partido muy abierto, muy bonito, y seguramente muy clave, especialmente para el Atleti. Sí, un Atleti que, Casquero, con esa versión de Julián Álvarez puede soñar no solo con ganar a Madrid, con meterse en la pomada y en la pelea por todo, ¿no? Pero claro, mantener ese nivel, desde luego, le salió hasta natural, ¿eh? Y el primer y el tercer gol son 2 obras de arte, Javi. Son 2 golazos. Porque tiene mucho más talento ofensivo que defensivo solo con la presencia de Julián. En ataque tiene un crack, sin embargo en defensa no tiene ese jugador líder, ¿no? que pueda solventar muchas situaciones de área cuando le están atacando. Y en ataque genera mucho, pero obviamente necesita goles de Giuliano, goles de Nico González, de Griezmann. Se tienen que sumar más futbolistas a la hora de hacer gol. De hecho, el que había intervenido en situaciones de gol había sido Llorente, que era su lateral derecho, que si le adelantas la posición, quizá de los centrocampistas es el que más gol tiene, a expensas de que se puede incorporar Alex Baena y Almada, que también son 2 futbolistas importantísimos. Por lo tanto, el Atlético de Madrid tiene que crecer en base a su juego ofensivo, a ser presionante en campo rival, y ese es el crecimiento que para mí tiene que experimentar el Atlético de Madrid, porque normalmente se le relaciona el Atleti al Cholo con la solidez defensiva, pero que ya no está Godín y Miranda, que es que la memoria a veces hace que todos piensen que el Atlético de Madrid es aquella época con Juanfran y Luis Felipe en los laterales, pero es que no tiene esos 4 defensas. Por lo tanto, el Atleti ha evolucionado hacia un perfil de jugadores que quizá para mí tiene que ir orientado hacia jugar en campo rival más que a encerrarse, a jugar más replegado o a dar la iniciativa a los contrarios, porque vemos que sobre todo en el Metropolitano, cuando es agresivo hacia adelante, crea muchas ocasiones de gol. Por cierto, hay que decirlo, porque hemos mencionado los 3 goles de Julián. Un hat-trick no se marca todos los días, sobre todo la belleza del primero y del tercero, y el tercero con la carga emocional que tiene, ¿no? Y el subidón para la grada y para el equipo, porque supuso la culminación de la remontada. Pero el Rayo abre la lata con Pep Chavarría, Casquero, tú que tenías buen disparo desde fuera del área, podría optar al premio Puskás, perfectamente. Sí. Hay que destacar también la personalidad del Rayo, que también con muchos cambios, porque luego tiene partido de Conference el jueves, sí. No jugaron de inicio ni Álvaro ni de Frutos, quizás sus 2 mejores futbolistas, ni Patesid, o sea, con un Rayo con muchos cambios en la alineación, le plantó cara al Atleti hasta que en los minutos finales el Atleti metió otro ritmo más y ya fue imparable, ¿no? Pero hay que destacar también jugadores del Rayo que están a un grandísimo nivel, y sobre todo a su entrenador Íñigo Pérez, que está haciendo una grandísima temporada. Es sorprendente lo del Rayo Vallecano, porque cuantos más problemas tiene, cuanto más problemas se le genera desde la directiva, cuanto peores campos de entrenamiento tiene, mejor juega y mejor se le da. Es histórico en el Rayo, ¿eh? El Rayo cuando más... ¿El qué?
entrenador. Sí, pero que a mí me llama mucho la atención. Yo lo reconozco. Yo, si tengo un equipo en Madrid, es el Rayo Vallecano por cuestiones profesionales, de cariño y de muchas cosas. Y me da pena todo lo que le sucede alrededor y cómo desde dentro los jugadores, generación tras generación, plantilla tras plantilla, saben aislarse, sea quien sea el entrenador, sea quien sea la plantilla, y sacar lo mejor de ellos. Y ayer son ligas distintas, las del Atleti y las del Rayo son distintas, pero ayer por momentos eran la misma liga. Yo por eso creo que este Rayo va a dar todavía mucho más de sí. Pues por lo mismo, ¿no? Si vamos al resultadismo, el Rayo está teniendo malos resultados para lo que está haciendo en muchos partidos, ¿no, Joan? Sí. A mí hay dos jugadores. Íñigo Pérez, bueno, yo que lo he dicho aquí en más de una ocasión, me parece un entrenador. Ahora os pregunto por una cosa de Íñigo Pérez, su reacción en sala de prensa después de las polémicas arbitrales, que también os voy a cuestionar las dos posibles rojas a Coque y a Llorente. Pero decía, Joan, perdona. No, me parece que es simplemente muy rápido, un entrenador con ya no potencial ni promesa de los entrenadores españoles nacionales, sino que me parece que es un entrenador con una capacidad enorme, que lo ha demostrado, una capacidad de gestión muy importante, comunicativa, incluso en rueda de prensa y cuando también se le entrevista, ¿no? Creo que es una persona a la que siempre hay que escuchar, y particularmente pienso que el Rayo tiene en las bandas Chavarría y Ratiu, dos jugadores que, bueno, lamentablemente creo que le va a costar mucho mantenerlos en los próximos años porque están a un nivel muy, muy alto. Casquero, tú que has sido futbolista y has seguro entrado en ebullición con algún rival en más de un partido, ¿no? Lo digo por ese lance de Coque con Batalla, ¿no? Que le coge del cuello, no le muestra las rojas, se deja caer también un poquito, ¿no? El portero del Rayo, y luego lo de Marcos Llorente con Chavarría. Destacando para empezar lo de Íñigo Pérez, porque se fueron a por el árbitro después, a por Hernández, y más futbolistas. Y Íñigo Pérez llega a la sala de prensa, y también se le había disgustado en la banda, y dice: no hablo de árbitros porque deportivamente no nos sirve de nada, mantengo la calma para intentar no hacer el ridículo aquí. Me sorprende muchísimo, ¿no? Porque lo fácil es decir, el árbitro no nos ha dejado ganar aquí y demás, ¿no, Javi? Bueno, pero es que su discurso siempre es en esa línea. Es un técnico que se centra mucho más en lo que sucede en el terreno de juego, en lo que él puede ayudar a su equipo, que lo extradeportivo o en las decisiones arbitrales. Es algo que también que le ha caracterizado desde que está como primer entrenador en el Rayo. Y a mí, sinceramente, me gusta mucho lo que propone y me gusta mucho la propuesta de juego que le ha dado a este Rayo Vallecano. En cuanto a las acciones polémicas, para mí la de Llorente no hay absolutamente nada, y la de Coque se equivoca. No puedes agarrar del cuello a un jugador, aunque Batalla lo exagere, pero ya solo el acto de agarrarle del cuello le podrían haber sacado tarjeta roja. Llorente se la juega porque verá que Chavarría y ahí Hernández está mal, porque si pitas la falta, sí, pero por es el una reacción, pero no es un poco quitártelo de encima y le dan el pecho, le dan el pecho, no le dan la cara y tal. Exacto. Yo entiendo esas situaciones, pues yo también lo he hecho. Reaccionas a veces cuando te están agarrando en exceso, sueltas el brazo. Hay otra jugada polémica, ¿eh? Sí, el agarrón de... Un penalti, un posible penalti a Llorente. Y agarrón a Nico González en el área. Penalti a Llorente. Agarrón posible penalti de Lenormand a Leyen, que Lenormand se tiene que cortar los brazos en el área, que agarra mucho. O sea, que el arbitraje tuvo sus cosas, pero de las jugadas polémicas, de las dos posibles expulsiones, Manu, ¿qué ibas a decir? Estaba con Javi. Cuando tú estás en carrera y te van agarrando, tú no quieres agredir, tú lo que haces es soltarte al que te está agarrando. Bueno, depende, algunos sueltan el codo a la altura de la cara. A ver, sí, pero la jugada de ayer no era eso. En la jugada de ayer no era eso. Que es intencionado. Claro, la jugada de ayer no era eso. Lo de Coque estoy de acuerdo, yo para mí Coque tiene que ser expulsado. Lo del área del Atlético de Madrid va a tener un problema este chico, porque Lenormand, ya cada vez se habla de Lenormand, cada vez se habla más de ello y los árbitros van a estar cada vez más atentos. Claro. Pero de todas maneras, donde yo quiero llegar es al sitio de siempre. Qué malos son, qué malos son los del VAR y los que no son del VAR, porque al final estamos discutiendo cosas tan claras que ahora qué va a decir ¿cómo es tiempo de reflexión o cómo le llaman? Es que tiene nombre de programa de tiempo de revisión, es que tiene programa de programa, tiene nombre de programa de tiempo entre costuras, ahora ¿qué van a decir? No, el VAR
el VAR hizo lo correcto porque la jugada es gris. ¿Cómo que es gris? Si la agarra por el cuello y lo vimos en vivo. ¿Cómo es que lo es mismo gris? de Vinicius en Valencia, lo mismo. Claro, Pero exactamente fíjate, lo mismo. yo escuché a Cañete, a Cañizares, creo que fue en COPE, decir que eso no es expulsión porque no hay una fuerza, ¿verdad, Casquero? No sé si le escuchaste. No hay una fuerza desmesurada, sí. No va a hacerle daño. Lo de Coque con Batalla. O sea que... Escúchame, agarrar por el cuello me da igual la fuerza. Es que es Estás eso. agarrando por el cuello, Porque chico. se penaliza también la intención, ¿eh? Hay rojas que son rojas sin llegar a darle al rival. No puedes medir si le quieres ahogar. Solo el hecho de meterle la mano en el cuello, yo creo que es agredir. Hay acciones en las que Javi, sí que exageran los rivales, pero en esta solo ese acto a mí no me gusta, creo que se equivoca. Javi, yo escuché a algún exárbitro en una cadena de algún medio Dila, mantener no pasa que nada. no era, ¿Qué cadena? pues en la Iturralde. cadena SER, efectivamente, que no era al nuestro, que no era penalti, y además lo dijo con una contundencia, vamos, irreplicable, ¿eh? Entonces, con la misma bueno, contundencia que el árbitro del partido dijo que no era expulsión. Si es que luego cada árbitro tiene su bueno, pero criterio, es que el ¿no, árbitro José? en directo, en vivo, el árbitro en sí no se va a enmendar a sí mismo, pero claro, cuando un compañero, que además yo creo que si alguien es crítico para con su colectivo es él, te está diciendo que no, algún crédito merecerá. Para mí sí que lo es, vaya por delante, que yo creo que coger del cuello, pero claro, nuestra apreciación, no sé qué baremos utilizan ellos para decidir si sí o si no, más allá de eso, de la fuerza desmesurada, que Pues parece que es lo que marca la diferencia. Mariajo, quizá los precedentes. Bueno, como vayamos a los precedentes, Joan, claro, pero ese es el fíjate problema. que es una el cosa, problema del hoy sí, arbitraje. mañana no. Claro, Claro. es que no hay un criterio claro, entonces yo me tengo que basar como aficionado, yo digo, veo esto y digo, bueno, el precedente, a mí me viene a la cabeza lo de Vinicius, digo, bueno, pues ya está, digo, fuera, digo, se tiene que ir a la calle, pero por una cuestión de lógica, claro, ¿qué pasa? Que si en cada partido el precedente no sirve de nada, ¿no? Y el criterio varía, No, a ver, entonces es pues que estamos has con el mismo mencionado problema lo de siempre. Vinicius. Faltó tiempo para que la gente en redes comparase la expulsión de Vinicius en Mestalla por empujarle con el brazo tocándole el cuello a Dimitrievski y lo de Coque con Batalla. Pero bueno, a ver, a las 2:30 pone aquí en el guión. Este programa está trabajado, tiene unas 40 páginas, que los siguientes van a tener un nuevo paso. Así que venga, les abro la puerta de este estudio. Juan Gonzalo, nueva tanda, nueva entrega de notas de audio en el 628 26 90 92. Buenos días, Radio Marqueros. Buenos días, Sauki. Otra vez liándola el arbitraje. Y seguimos igual que la temporada pasada, aunque hay mejores intenciones, según parece. El problema no son los fallos de los árbitros, son la diferencia de criterio al interpretar las acciones. Carvajal, por solo mover su cabeza 1 centímetro, ¿vale? Y el teatro de Rulli es roja. Pero si te cogen del cuello, como hizo Coque a Batalla, y le aprietas y le tiras al suelo, no es roja. Si Marco Llorente le pega un puñetazo, al contrario, tampoco es roja. Nadie lo entiende. Y esto es realmente lo que hace daño al arbitraje, la diferencia de criterio. Muy buenas, Radio Marca, un saludo del Indio de los Alpes. Sauki, hay que ver cómo sois los periodistas. Esta vez no formáis el jaleo que formáis con el descanso, ¿no? Claro, como no es el Madrid el que tiene menos horas de descanso, tampoco pues se quejó de eso. Da igual. ¿Te das cuenta cómo es la prensa, Sauki, por lo que nos quejamos los que no somos del Madrid y del Barça? Pues es por esto. En teoría, sin el tal Coque ni el tal Llorente. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Continuamos. Continuamos recibiendo más notas de audio, ¿eh? Habrá una nueva entrega de notas de voz, tandita en el 628 26 90 92. Por lo del Indio de los Alpes, oyente desde hace, vamos para 25 años, pues 25 años desde Suiza. Creo que trabaja en correos, creo recordar. Antes, por cierto, me daba muchísima caña, ahora está... Bueno, hoy me ha pegado un palito, pero bueno. Simeone, preguntado por eso, de que no iba a tener las 72 horas reglamentarias antes de recibir al Real Madrid, después de acabar anoche su partido frente al Rayo, pasó palabra. O sea, que no es cuestión de los periodistas, son los propios protagonistas de cada uno de los equipos cuando levantan la voz los que hacen que, ¿no, Javi?, se hable más de los asuntos. Sí, bueno, ni el Getafe jugó ayer también y juega a las 2 de la tarde, juega antes. Entonces, es cierto que depende de las plantillas, pues habrá equipos que lo sufran más que otros y que seguramente en una temporada habrá momentos en los que sean los rivales por el mismo objetivo el que sufran también este calendario. Pero bueno, se tienen que adaptar.
Pero yo sigo pensando lo mismo. Si sigues metiendo más competiciones y las sigues aceptando como club, no te a ver, la siguiente vía es irte a la UNESCO y pedirle a la ONU que los años duren 815 días y que tengan 67 semanas. Bueno, pues ahí ya puedes meter a unos cuantos partidos más. Es que a mí esas quejas, lo digo de verdad, no sirven absolutamente para nada, ni cuando las hacía el Madrid ni si las hubiera hecho ayer Simeone. No sirven para nada. Se tiene que jugar y es la forma. Que el Madrid juega el martes, el Atleti juega el miércoles, señores. En la Champions le va a pasar exactamente lo mismo y la culpa ya de quién va a ser, de Tebas o de Ceferín. Que yo creo que aquí no hay mala intención por ninguna parte, simplemente lo que hay es demasiado fútbol. Sí, yo coincido, Ya lo hemos hablado varias veces aquí también. Hay mucho fútbol, demasiado fútbol y mucho interés para que siga habiendo mucho fútbol, para ganar muchísimo dinero por muchas partes implicadas. Creo que los futbolistas también, porque al fin y al cabo cada vez ganan más dinero en las ligas más importantes. Por lo tanto, en el momento de quejarse es en otro momento, a principio de temporada, en asambleas, etcétera. Si aceptas estas reglas del juego, te vas a exponer a este tipo de situaciones y creo que lo vamos a ver más. Vuelvo a lanzar eso que también hemos hablado varias veces, no por hacerme repetitivo, pero que creo que está ahí, ¿no? Ampliar el número de fichas en las plantillas, porque entiendo que a los entrenadores evidentemente les preocupa la acumulación de partidos, el riesgo que puede tener a nivel físico y aumentar jugadores. La gente quiere ver a Mbappé, no al chico del claro. Da lo mismo que amplíes a 50 número de fichas. Vale, pero entonces ¿qué culpa tengo yo que soy aficionado de un equipo? El Sporting está en primera y yo compro la entrada para ver a Mbappé en el Molinón y me ponen a X. Pues lo que hay que hacer es saber vender el producto mejor, un producto premium, sin que eso implique cantidad, como pasa en otros deportes que no amplían, sino que saben vender su producto al máximo nivel sin ampliar el encuentro. Se nos llena la boca con la NFL. Espera, no habléis todos a la vez. Se nos llena la boca con la NFL y allí el equipo que más juega no llega a 22 partidos. Por eso mismo, ese es el ejemplo, ¿no? Quizá. No, sí. O con la NBA y la NBA descansa 4 meses. Exacto. Es que se nos llena mucho la boca con el deporte americano y cómo lo explotan, pero aquí en lugar de venderlo, como tú dices, y hacer un buen producto premium, lo que hacemos es un producto normal, pero hacemos más oferta. Bueno, pues al final la demanda se va a acabar cayendo. Claro. No, y no solo eso, es que aquí los únicos que tienen margen de maniobra para poder cambiar algo son los jugadores. Y a los jugadores, sus propios clubes, que son casualmente los que les pagan, no les permiten tomar ningún tipo de iniciativa, o no sé si se lo permiten o no, es que ni se lo plantean tan siquiera. A veces hacen el amago, pero bueno, retroceden rápidamente, porque a los clubes no les interesa, a los clubes les interesa más partidos. Y luego cuando se les fastidia, cuando se les lesiona una figura, entonces se quejan. Pero hasta entonces les da exactamente lo mismo, porque siguen apoyando la sobrecarga del calendario. No va a cambiar. Nos podemos quejar lo que queramos. Aquí lo único que es el tercer partido de una semana, esperamos un derbi vibrante y vamos a ver en qué condiciones llegan los futbolistas. Que aquí lo que padece al final somos los espectadores y los aficionados, que queremos ver un gran espectáculo, pero yo abogo también por más calidad que cantidad, porque a veces se les exige a los jugadores un rendimiento que es imposible que te puedan dar por la acumulación de partidos. Claro, es que eso es lo que suele suceder. Pero bueno, pensando en el derbi, por ahondar un poquito más en lo que nos podamos encontrar, ¿no?, en ese Atlético Real Madrid. Casquero, ayer el Atlético no tenía otra solución más que lanzarse al ataque a por el Rayo para acabar remontando como así hizo, pero el Atleti obviamente del Real Madrid no va a salir así y no va a tener esa disposición en el campo. ¿Qué derbi te esperas? ¿Va a ser un partido de goles? ¿Va a ser un partido más bien cerrado por ambos equipos? ¿El Madrid va a tomar la iniciativa? ¿Qué espera, Javi? De inicio cerrado, y creo que el Real Madrid está controlando muy bien los partidos, está consiguiendo que se juegue a lo que Xavi quiere, con variaciones tácticas, en la que me parece muy, muy interesante todo lo que proponen en cada partido, en función también del rival y cómo puede hacerle daño. A mí del Atlético de Madrid, ya pensando un poco en anteriores derbis, espero también ese momento de arrebato del Atlético de Madrid en el que juega el Metropolitano y que intente enchufar todo y donde entre en ebullición, que en el derbi pasado, la temporada pasada en el
Metropolitano no lo vimos y lo he hecho en falta. He hecho en falta esos minutos finales, como vimos contra el Rayo, y en algún momento de este derbi que el Atlético de Madrid proponga esas situaciones, porque se ve que tiene capacidad para hacerle daño a cualquier rival y que no esté a merced del Real Madrid, que estamos viendo que controla muy bien los partidos, que espera su momento, que tiene jugadores en un muy buen nivel, sobre todo Mbappé. Si ahora se le suma Vinicius más tantuono, tiene muchísima capacidad para atacar esa línea defensiva del Atlético de Madrid que está generando muchas dudas. Ayer entró Marc Pubil y creo que entró muy bien. Puede ser una de las soluciones también para que le vaya dando entrada a este joven jugador, que sin embargo está por delante de Nahuel Molina, que yo creo que su ciclo pues quizás pueda estar dando paso a otros perfiles, a otros jugadores, y tocar piezas donde el Atlético de Madrid sea más competitivo en un partido súper exigente, también para el Real Madrid, que hay que recordar que la temporada pasada marcó también un poco el devenir de Ancelotti, este derbi. Por lo tanto, una prueba crucial también para Xabi Alonso, a ver qué sucede en este encuentro. Sobre todo porque Alonso, Xabi Alonso, 0-0-7, James Bond, 0 derrotas, 0 empates, 7 victorias. Manuel. Pero sobre todo para mí es el derbi de la confirmación de uno u otro equipo y del fracaso o de la confirmación de la realidad de uno u otro equipo. Y lo explico rápidamente. El Real Madrid, que está haciendo un fútbol increíble y que lo está haciendo realmente bien, como visualmente, ¿contra quién se ha enfrentado? Le llega la primera piedra de toque. Si salva esta primera piedra de toque, ya sí podremos decir que Xavi está dando con la tecla a pesar de los cambios de alineaciones, porque hay que recordar, no hubo pretemporada, no hubo descanso, y yo creo que lo que ha hecho ha sido empezar con las rotaciones muy pronto. Si contra el Atleti y en el Metropolitano sale vivo, sale airoso y sale con los 3 puntos, diremos 0-0-8 y además qué bien está jugando el Madrid. Si no, diremos, joder, el primer gran rival del Madrid y ha tropezado. Y en el caso del Atleti, usando los argumentos de la primera respuesta que te he dado, es, joder, está jugando bien, pero los marcadores no reflejan ese juego. Este equipo debería llevar más puntos, pero lleva menos. Bueno, ahí tienes al Real Madrid para demostrar si lo que vimos anoche contra el Rayo Vallecano era real o no, y además en el Metropolitano. Por eso yo digo que puede ser la confirmación de un buen Real Madrid o la confirmación de un buen Atleti, y al revés. Puede ser el decir, es que la primera vez que te has enfrentado a un Miura no lo has sacado adelante, o la del Atleti decir, a lo mejor era verdad, no te merecías te mereces realmente la clasificación que tienes. ¿Qué partido esperáis el resto y qué sois capaces de pronosticar si alguno se anima? María José ya ha dicho que ve favorito al Atlético después del suyo de ayer, ¿no? Yo digo que ve favorito si es capaz de jugar desde el minuto 1 como jugó ayer desde el 80, que es distinto. Bien o sea, no es que le vea matizado. Favorito como tal. No, claro, a ver, pero por una razón muy sencilla. Tiros en el pie no te quieres pegar, ¿verdad, MJ? No, es que hay que ser realista, la gente no la puedes engañar, quiero decir, no somos forofos, somos periodistas, ¿no? Lo que sí que tengo muy claro, por abrir un argumento más, estos partidos, como los clásicos, exactamente lo mismo, no se rigen por códigos de lógica. Quiero decir que vas a analizar ahora en qué momento llega uno, en qué momento llega el otro, y mañana va a pasar todo lo contrario. Entonces, vamos a ver realmente, yo creo que va a ser un partido de mucha contención por parte, no creo que haya muchos goles, y además creo que estos dos equipos se respetan mucho, van a tantearse y van a aprovechar el mínimo error rival. En cuanto vean un resquicio, ahí van a aprovechar pues una contra del Atlético de Madrid o ganar la espalda a un defensa por parte del Madrid, ¿no? Y se van a decidir por pequeños detalles. Siempre vamos a lo mismo, pero es que al final acaba siendo así. Se deciden por pequeños detalles. Detalles y emotividad, ¿no? Que también la gestión de las emociones en este tipo de partidos es muy importante. Ahí veo un poco más hecho al Madrid, por momento, por situación, por entorno. Me da la sensación que Xabi Alonso, que para mí no está practicando el equipo un gran fútbol, pero sí que sé ver que está siendo muy práctico y aprovechando y potenciando mucho la calidad individual también que tiene. El equipo creo que ha dado un paso al frente, pero aún es un equipo en construcción y está siendo inteligente sabiendo también de dónde viene el Madrid en este inicio de temporada y el desgaste que podía haber con una pretemporada, bueno, que no es ni pretemporada lo que hizo el Madrid, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí la primera media hora, por decir algo diferente, creo que va a ser clave. Si el Atlético está ahí fuerte, se mete en el partido, consigue generar fútbol, en defensa no concede, creo que se va a ir metiendo en el partido. Si por contra el Atlético de Madrid, como ahora decía Maríajo, sale
más o menos en la línea de lo que le hemos ido viendo a lo largo del año, ¿no? Con desajustes atrás, errores en momentos puntuales, etcétera. Yo creo que a día de hoy el potencial ofensivo, especialmente con Mbappé del Madrid, a diferencia de otros derbis, en esta ocasión les puede destrozar al principio. Mañana seguramente en este programa escuchemos en directo, para hacer honor al nombre del programa, en directo Marca, a los dos entrenadores en las ruedas de prensa previas oficiales, tanto a Alonso como a Simeone, si es que más o menos por horario después de los entrenos nos toca, ¿no? Así que mañana igual tenemos algún dato más, ¿no? De lo que pueden hacer ambos de inicio, aunque no creo que den muchas pistas. Nada, olvídate, no te esperances. Mañana. Y yo que sospecho que no va a jugar Vinicius de salida. Fíjate, sí, va a jugar. Yo creo que sí, Manu. Fíjate que el Pablo Izan ahora le ha funcionado a Alonso, pero después del partido que se marca el brasileño, ostras, tú lo sabes bien, Casquero, tú no eras nunca suplente, pero siempre dice el profe San Martín, el lunes lo recordaba con él, el martes, lo de que los jugadores reaccionan con banquillo o bolsillo, ¿no? Y en el caso de Vini ha sido así, banquillo y reacción. Había que buscar una reacción. El Cholo buscó la de Julián diciéndolo en rueda de prensa que tenía que dar un paso al frente. Xavi seguramente habrá tenido muchas conversaciones con él. Para mí la temporada pasada le regalaron muchas titularidades al brasileño. Totalmente. Y sin embargo Xavi ha sido contundente. Oye, no estás bien. La manera de exigirte solo por llevar la camiseta del Real Madrid es que tienes que estar a tu mejor nivel. Y si no estás, pues entra otro jugador. Lo hizo Luis Enrique con el actual Balón de Oro. ¿Por qué no lo va a hacer el Real Madrid, Xabi Alonso, con Vinicius? La prueba está en que la primera situación que tuvo contra el Oviedo cuando salió fue el mejor, gol y asistencia. En esta le ha tocado un poquito más reaccionar y entender. En el último partido hemos visto quizá la mejor versión de Vinicius. Vamos a ver si continúa con esa versión y no se acomoda y piensa otra vez que es el mejor y que, porque si no, pues le volverá a pasar. Pero es que es la única fórmula, yo creo, con este chico, porque no le entiende. La primera fórmula y opción que tiene el jugador para reaccionar es entenderlo y asumir y mirarte hacia ti mismo, ¿no? Porque cuando crees que todo va en contra de ti, no reaccionas. Y creo que, visto lo último que ha realizado en el último encuentro, pues creo que sí, se ha dado cuenta, ¿no? Manu, nos vamos. Yo no voy por ahí, yo voy por otro aspecto y voy por el planteamiento de Xavi en este arranque de pretemporada. Si hacemos caso al partido del Levante, de los 6 jugadores que se quedaron en cancha, la mayoría no van a jugar de titulares. Uno va a ser Asensio, el otro es Güler, que yo creo que no va a ser titular, Courtois obviamente es titular, Hausen si es titular y Vinicius. Es decir, cuando hizo los cambios, quitar a Mbappé, a Mastantuono, a Valverde, yo creo que lo hizo pensando en el clásico, en el derbi. Y que a Vinicius le diera los 90 minutos, a mí, yo no hablo de sensaciones, de que hizo un gran partido, volvió a ser Vinicius, todo lo que tú quieras, pero Xavi en este arranque de temporada se está basando en el famoso Excel. Por ahí me baso yo, no en el buen partido o como lo queramos catalogar que hiciera Vinicius. Sé que el encuentro, el derbi es el sábado, pero como mañana no voy a hablar con vosotros, me lo vais a perdonar, sin razonarlo, me vais a dejar aquí una porrita. Yo luego borro los resultados, para que ninguno quede retratado, que diría Pedrerol. A ver, Casquero, ¿qué le ponemos al Atlético Real del sábado en el Metropolitano? 1-1. 1-1. Mojándose, ahí, mojándose. Sí. Martín. 2-2. 2-2. También mojándote, amigo. Has incrementado la apuesta. ¿MJ? Pues se puede repetir. No. Joder. Pues 2-1, pero no me lo creo. 2-1, pero no me lo creo. Lo mejor del corrido de hoy. Y Joan, tú parece despides. Mentira que sea yo el que va a dar este resultado. La victoria del Madrid, ¿no? No lo vais a escuchar muchas veces más. Dilo. 1-3. 1-3 encima, ¿eh? Bueno. En fin, os mandaré el 5J si hay algún acertante entre los presentes. Gracias, Javi, un abrazo. Un abrazo para Joan, todos. Cuídate mucho. Cuídate, Rafa, un abrazo para todos. Y recuerdos en casa. MJ, un abrazo. Besos. Y gracias también a Damián Martín García. Déjame 10 segundos, solo que diga 10 una segundos, cosa. 10 segundos. Qué grande Velasteguín y qué grande Marca dándole leyenda. Correcto. Se lo merece. De los mejores deportistas que ha habido en las 2 últimas décadas y lo poco reconocido que ha estado para el público en general. Un auténtico número 1, Vela. Un crack y como persona Marca, todavía mejor que como jugador de pádel. Totalmente, dándole el marca leyenda se reconoce a Velasteguín una trayectoria impresionante. Gracias, Manuel. Abrazo. Publicidad y voy a seguir con el prederbi, enseguida, con 2 aficiones primo-hermanadas, os lo demuestro. El deporte
es nuestro. Radio Mar.